empezar Aristóteles, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo siempre decía, pues nos cuentan mucho la historia. Yo quiero resolver problemas. Es que la forma en que se han planteado la resolución de los problemas ha sido con el análisis previo, y es por esto que cronológicamente vale la pena rescatar cómo pensaban antes y cómo es que ahora un poco hemos dejado de pensar, ¿no? Y solamente aplicamos fórmulas. Entonces eso es sustancialmente nuestra formación. Aristóteles era una persona que se preocupaba de ver que eso, ¿no? De que si las cosas se caen, ¿por qué se caen las cosas, ¿no? Uno dirá, bueno, pues así es nomás, así tiene que ser, las cosas se caen, pero ya, ¿y hasta dónde se caen? Y él decía, las cosas se pueden caer hasta que encuentren su lugar natural, o sea, donde tienen que estar, ¿no? Pero las cosas no solamente se caen, hay partículas que pueden estar subiendo, no cayendo, ¿no? Y eso veía porque al quemarse un arbusto, etcétera, él notaba que había partículas que ascendían más bien, ¿no? Y decía, pues las partículas pueden ascender o pueden bajar hasta el lugar que les corresponde, al lugar natural. Y como esas eran sus aceleraciones, ¿no? Decía, a ver, si es así, entonces las cosas van a estar moviéndose solamente hasta que encuentren su posición natural. También decía que no era posible que las cosas se muevan sin que actúe una fuerza en medio, es decir, si uno tiene un peso en un determinado lugar y lo deja ahí, por ejemplo, su celular encima del pupitre, entonces, si no hay una fuerza externa que lo mueva, ahí debería seguir, ¿no? Obviamente, sería una locura dejar tu celular en tu pupitre porque va a desaparecer. Y es que alguna fuerza externa hace que se mueva, ¿no es cierto? Entonces dice, y es una fuerza de contacto, se dan cuenta, para Aristóteles, las cosas se mueven solo si las tocas y las empujas, digamos, ¿no? O las jalas. Eso es lo que aseveraba en su estudio. Ahora, ¿cómo era su estudio? Era puro análisis. Se dan cuenta, no tenía a quién consultar, no había un libro donde verificar si lo que pensaba estaba bien, ¿no? Y tampoco podía compartir sus aseveraciones, sus elucubraciones con otras personas. Por eso se daba la tarea de hablar y tener, ¿no?, gente alrededor suyo que trataba un poco de interpretar lo que él decía. Estaba hablando de esas cosas como que el movimiento de los astros, por ejemplo, debería ser en círculos, y que obviamente, como podía ver que el sol volvía a salir y volvía a salir, etcétera, entonces él decía que el sol se movía en torno de la Tierra, ¿no?, y en círculos, y que todos los astros además se movían en círculos. De todos esos criterios que fue, digamos, emitiendo a raíz de la charla que tenía con todo aquel que quisiera escucharle, ¿no? O sea, Aristóteles se ocupaba de hablar y de analizar, analizaba una cosa, analizaba otra, y pues iba repitiendo y tratando de encontrar bajo su análisis, ¿no?, su propia validación. Entonces, en ese interín, este criterio aristotélico ha durado mucho tiempo, o sea, más de 2000 años que nadie le ha refutado a las observaciones de Aristóteles, hasta que surge en este periodo de tiempo, del 473 al 543, Copérnico. Y Copérnico cambia el enfoque aristotélico respecto, por ejemplo, al criterio de que la Tierra estaba en torno del Sol, ¿no?, girando en torno del Sol. Eso es interesante, pues es un cambio sustancial respecto al enfoque aristotélico. Y claro, hay que entender que no solo había entre Aristóteles y Copérnico, sino había muchos filósofos en medio, ¿no?, que hacían aseveraciones e investigaciones. Pero resalta, digamos, la propuesta de Copérnico al cambiar el modelo, que era geocéntrico, quiere decir que el centro del universo era la Tierra para Aristóteles, y para Copérnico en su estructura, ¿no es cierto?, no filosófica, sino en su comportamiento, la Tierra es la que estaba dando vueltas, digamos, en torno del Sol. Y hasta ese momento los giros y la trayectoria eran circulares también, o sea, había muchas coincidencias. No olviden que lo que había dejado de análisis
Aristóteles sirvió como base para que los demás pudieran o ratificar o cuestionar su punto de vista. Entonces, eso se conoce como la crítica constructiva, ¿no? Cuando agarras una idea y en vez de criticar negativamente dices qué es lo bueno que hay y qué es lo malo, ¿no? Y lo malo se trata de resolver, no se solamente critica, sino se toma como base para el estudio. Eso es filosófico, quiere decir que la crítica es una categoría, no tendrían como ahora que decir, todos critican porque lo más fácil es criticar, lo más complicado, digamos, lo que tiene mayor valor es generar una idea, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en estos cursos de ingeniería, en los cursos básicos. Lo importante es que empecemos a tener ideas, que tengamos que cuestionar las cosas, pero en ese sano espíritu de cuestionarlas para resolverlas o para comprenderlas, ¿no? Siempre habrán de escuchar ustedes, ¿para qué yo llevo química si voy a hacer civil? ¿O para qué quiero química si voy a estudiar informática? Cosas como esa, ¿no? Como si no fuera la base fundamental de la ingeniería el conocimiento de todos esos aspectos y fundamentalmente el razonamiento, ¿no? O sea, si tuvieran solo que copiar los ejercicios y repetirlos en su examen sería una locura, no tendrían necesidad de estudiar. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que su razonamiento mejore gradualmente, ¿no? Al momento en que puedan convertirse en ingenieros, porque resulta que por eso se llaman ingenieros, porque razonan, ¿no? No copian nomás, no copian lo que está ahí, lo trasladan a su hoja y ya está bien el trabajo. No, señor. Su mayor función es razonar. Pero eso vamos a conversar cuando estemos haciendo su examen. Ya ven entonces que Aristóteles propone una idea, Copérnico cambia un poco, no totalmente, ¿se dan cuenta? Para él los astros se mueven en círculos, decía, hay cosas en las que coinciden. Aristóteles, por ejemplo, decía, las cosas no se mueven si no actúa la fuerza, entonces la Tierra no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza suficiente para mover la Tierra, decía, ¿no? Pues que es tan grande que nadie pueda moverla. Y aquí se contrapone la idea copernicana. Y entonces Copérnico ya escribe un libro. El libro que escribe Copérnico es de Revolutionibus, se llamaba, ¿no? Es un libro en el que establece su teoría y que Galileo ya puede, además de tomar la información aristotélica, leer lo que ha escrito Copérnico y con un cambio sustancial. O sea, a él se le conoce como el padre del empirismo, quiere decir que ha hecho ejemplificación de lo que se analizaba, ¿no? Quiere decir que experimentaba. Aquí lo puedes ver a Galileo como que observando, ¿no? El movimiento de los astros y justamente, como ven este catalejo que se convierte en un telescopio, es una de las cosas que le permite hacer mediciones y ratificar el enfoque que tenía Copérnico. Un poco complicado el tiempo en el que decidió ratificar esta idea, pues estaba en vigencia la Inquisición y tuvo que retractarse respecto a lo que decía Galileo. Pero entre Aristóteles y Galileo había, digamos, una suerte de evolución de los conceptos de cómo se movían las cosas, cuál era, ¿no? La razón del movimiento, etcétera. Entonces, esos aspectos fueron los que analizaban gradualmente. Miren, desde el 384 a.C. a 1642, en que Galileo se va, ha habido evolución sobre el concepto de las cosas, por qué se mueven las cosas, y todo ello fue capitalizado, digamos, de alguna manera por Sir Isaac Newton. Tenemos la idea de Newton como que establece que se estaba cayendo una manzana y se le ocurrió la idea de que podía ser el origen del movimiento de las partículas. Pues eso es, ¿qué les digo? Solo para darse una idea nomás. No ha sido literal el asunto. Aunque podemos asociarlo siempre con una manzana a Newton, ¿no? Como que está cayendo y que en ese momento nosotros podemos decir que se le surgió la idea de cómo es que iba a resolver el tema, ¿no? Fue así. Lo que sí podemos decir es que Newton reconoce que para llegar donde llegó, que pues llegó muy alto, ¿no? O sea, hizo la proposición de leyes, las leyes de Newton,
dijo que todo se basaba en el análisis que hicieron antes sus grandes maestros, ¿no? Y decía, si yo llegué tan alto como pude, es que estuve parado en hombro de los gigantes, y para él los gigantes eran los que antes han hecho pues los mismos análisis, ¿no? Obviamente esta humildad nos muestra cómo el que más sabe gradualmente se vuelve más humilde, ¿no? No presume, no estudia para ofender, para humillar, ni para aprovecharse. Entonces Newton reconocía el trabajo de todos los anteriores filósofos y llega a plantear un punto de vista respecto a la concepción del universo, la interacción de las masas, etcétera. Pero hay que reconocer que todo va evolucionando. Si en ese momento, por ejemplo, ya podríamos decir que las cosas se caían por la gravedad, que es lo que decía Newton, pues con el tiempo se ha podido verificar que hay otros conceptos a considerar, como el hecho de que la gravedad ahora se considera como la distorsión espacio-tiempo, ¿no? Y que la Tierra, por ejemplo, distorsiona el medio en el que está, y por ese efecto es que las cosas se ven atraídas hacia la Tierra como tal. Es un concepto que es ahora el vigente, ¿no? Porque además tiene mucho de respaldo respecto a su planteamiento. Y uno dirá, ¿y entonces qué hacemos con las ideas de Newton? Pues tenemos que entender que las ideas de Newton se cumplen en los rangos que corresponden. Cuando las velocidades son muy grandes para las partículas que se mueven, entonces uno tiene que considerar las teorías de la relatividad. Y si las partículas que se mueven son pequeñitas, entonces hay que entrar en la teoría cuántica. Y para partículas grandes que se mueven con velocidades pequeñas, entonces el enfoque newtoniano sirve, o sea, sigue funcionando, ¿no? O sea, ya esta es una exquisitez, digamos, del avance cronológico de la ciencia como tal, desde que conceptuaban un tipo de interacción, etcétera, hasta la condición actual. Eso nos muestra que de todas maneras prevalece el estudio previo en las ideas de Newton. Y Newton dice que debe considerarse, perdón, un segundito, la afectación del medio respecto al movimiento. O sea, para empezar a estudiar, debe uno entender que no es lo mismo moverse en diferentes medios. Imaginen este movimiento que está en el agua. Entonces notarán que para moverse en el agua uno tiene que considerar la propia resistencia del agua. Entonces el medio, ¿no?, influye sustancialmente en el tipo de movimiento que se está realizando, ¿no? Si estamos en el agua, entonces hay oposición al movimiento por el rozamiento que presenta el fluido con la partícula, o en este caso con el cuerpo que se desplaza, ¿no? Y podemos notar que no es tan fácil, porque aquí se puede notar que hay oposición al movimiento en la medida en que estamos en un tipo de medio, ¿no? Lo mismo sucedería si analizamos el reingreso, por ejemplo, de este transbordador a la atmósfera terrestre, y en la atmósfera terrestre empieza a haber la fricción con el aire, ¿no? Y entonces, como ya estamos dentro de la atmósfera, esa fricción es tan fuerte que puede inclusive quemar, ¿no? Si no encuentra un ángulo adecuado, entonces esto puede colapsar, como ha sucedido con el Challenger. Muchos transbordadores. Y si el medio es proclive, o sea, no se opone tanto al movimiento, entre los desplazamientos tienes velocidades grandes también, ¿no? Entonces, en cada uno de los casos podemos ver que el medio influye sustancialmente en el movimiento de la partícula, ¿no? Dependiendo de ello, podemos tener mayor, menor velocidad, mayor oposición al movimiento, etcétera, como muestran estos gráficos que al final están acá, ¿no? Estas son cámaras en las cuales se estudia cómo, ¿no?, hay efectos para el rozamiento con el aire y cómo se puede aprovechar, o bueno, en algunos casos minimizar la oposición. Por eso en los diseños, ¿no?, aerodinámicos para diferentes tipos de elementos o dispositivos. Esto es lo que nos muestra Newton en su enfoque teórico. Dice, ¿no?, el medio va a influir sustancialmente para analizar el movimiento de una partícula. Y de acuerdo con ello tendremos también diferentes tipos de análisis
teórico. A partir de estos enfoques podemos hablar de la primera ley o el principio de inercia. Ustedes saben que si están en el Mini y por mala suerte estuvieran de pie, porque eso se daba normalmente, ¿no? Que uno esté de pie en el Mini. Si frena de golpe, ¿qué pasa con uno? Con una persona que está de pie. Si frena de golpe, el Mini. Se cae. Se va para adelante. Eso no se va a caer. Ustedes saben que si frena de golpe, arroja contra la parte delantera. Si estando detenido, arranca de pronto, entonces más bien nos vamos hacia atrás, ¿no tan? Esos son los fenómenos que se pueden visualizar sin que tengamos que haber estudiado física, nada. Uno automáticamente sabe cómo disponerse, se tiene que agarrar, porque sabe que si arranca el Mini puede tener un efecto complicado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se conoce como el principio de inercia. Se puede estudiar, se puede visualizar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si estuvieran ustedes sentados en el Mini y por mala suerte se sientan en la puerta, a la puerta y cito de la puerta, tienen varios inconvenientes. El primero es que como son estudiantes de ingeniería, tendrían que ceder el asiento a las personas mayores. ¿No ven? Ya, bueno. Lo otro es que tienen que pasar las monedas de atrás para adelante y de adelante para atrás, pues como si fueran los encargados de la puerta. Y finalmente cierran la puerta, ¿no? Es porque hay mucha gente que ingresa y desconsideradamente se va al fondo sin cerrar la puerta. Y el que está ahí tiene que cerrar nomás, pues, ¿no? Ahora, ¿han notado, si les ha pasado eso, que cuando quieren cerrar la puerta del Mini, siempre parece que estuviera muy duro la puerta, ¿no? Muy dura la puerta, que no se puede cerrar? ¿Les ha pasado eso? Sí. Sí. Parece que todas las puertas estuvieran mal y que no se pueden cerrar, ¿no ve? Eso es porque el carro está avanzando y la puerta lo que quiere es quedarse. Y entonces vences el efecto de la inercia más. Y cuando cierras la puerta, parece que hubieras tirado la puerta contra, ¿no? Contra sus goznes y el chofer todavía te dice, con cuidado nomás, joven, ¿qué le pasa? ¿No ve? A pesar de que uno está queriendo hacerlo bien, más bien termina con una riña. Entonces resulta que esos son los fenómenos que se entienden como que cuando un cuerpo está en movimiento, quiere seguir en movimiento, ¿no? Y si está detenido, quiere seguir detenido. Y esa es la primera ley. Una partícula tiende a permanecer en equilibrio o reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que quiere. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Me voy a caer siempre y cuando se detenga la movilidad de pronto, ¿no? Si se detiene de pronto, entonces uno puede caerse. Bueno, hacia adelante o hacia atrás, que es un término relativo. ¿Por qué? Porque depende de si estábamos en una movilidad con cierta velocidad, ¿no? Si la movilidad está con cierta velocidad y me estoy desplazando, por ejemplo, hacia la derecha, y se detiene de golpe, entonces este sujeto se va a caer hacia adelante. Puede suceder lo contrario y se caerá hacia atrás, ¿no es cierto? Si es que arranca de pronto y entonces el otro sucede que se iría en otro sentido. También lo que decíamos hace rato, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, yendo con cierta velocidad y de pronto me detengo, el cuerpo quiere seguir en movimiento y por tanto sale disparado, ¿no? Eso sucede. O por otro lado, si tienes una partícula que está detenida, lo que quiere es seguir detenida, o sea, quiere seguir en reposo. Y es bien difícil moverle, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque quiere seguir en reposo. Entonces, eso es lo que se manifiesta con el principio de inercia. Como verán, esto es el resumen de lo que estaba analizando Newton al decir el medio en el que te mueves define las condiciones para el movimiento como tal, ¿no? Y si una partícula está en reposo, quiere seguir en reposo, y si está en movimiento, quiere seguir en movimiento. Luego, analiza también lo siguiente, que si tú actúas con una fuerza sobre una determinada masa, entonces puedes cambiar su condición de velocidad logrando una aceleración.
Y esto no tiene que ser siempre como una fuerza ejercida de contacto, puede ser una fuerza a distancia, ¿ya? Eso significa que, como podrás ver, la persona que está en la silla está moviéndose con cierta velocidad. Si estaba en reposo y logra cierta velocidad, entonces esa relación de la fuerza aplicada respecto de la masa es una constante. Cuando hablamos de la fuerza y la aceleración que se logra, quiere decir que voy a hacerle cambiar de velocidad a este, le puedo hacer cambiar de velocidad porque tengo que aplicar más fuerza. Si aplico menos fuerza, menos aceleración, más fuerza, más aceleración, ¿no? Esa es la idea. Cuando hago mover esta partícula. En este caso lo estamos considerando como una partícula. Entonces hay una relación entre la fuerza y la aceleración. Mayor fuerza produce mayor aceleración, pero esto siempre es una constante que se denomina la masa inercial. Y de esta manera establece la segunda ley, el principio fundamental que dice la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. No olvidemos que la fuerza, esta es una suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? En realidad, aquí hay un rozamiento con el piso, aquí hay un peso, aquí hay una fuerza, o sea, aquí hay muchas fuerzas que están actuando. Y de todas esas fuerzas, la suma de todas esas fuerzas me da una resultante. Y eso produce aceleración a la masa. Y esa relación entre la fuerza aplicada y la aceleración, que cuando aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Cuando disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. Eso nos da un valor constante que se denomina la masa inercial del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos dos leyes y la tercera ley, o principio de acción y reacción, nos dice que cuando interaccionan dos partículas, es la misma acción que se ejerce sobre una que sobre la otra, ¿no? Entonces, es una acción recíproca. Y aquí vamos a poder ver, como podrán notar, cuando alguien efectúa un movimiento, una fuerza, aplica una fuerza, pues la misma fuerza se le devuelve al sujeto que actúa. Esta es la acción y las reacciones de la misma magnitud y dirigida a parte contraria. O sea que si uno se apoya con cierta fuerza acá, entonces el muro le va a devolver la fuerza ¿no? en dirección contraria. Si no hubiera eso, se hundiría, ¿no? Por ejemplo, si estuviera sobre el piso y no hubiera una reacción, entonces diría, pero se queda. ¿Por qué? Porque hay una reacción de la misma magnitud y dirigida a parte contraria. Entonces, este principio de acción y reacción, como pueden notar, aquí también está. Cuando alguien quiere patear un balón, actúa con una fuerza. Pero en ese momento hay una reacción del balón sobre el pie del jugador. Resulta que este balón sale disparado por la fuerza que le has aplicado, pero el pie no sale disparado hacia atrás. Y ahí uno puede decir, no hay la misma fuerza, Pero resulta que sí, solo que la fuerza aplicada es suficiente para disparar un balón lleno de aire, pero no es suficiente para disparar un pie hacia atrás porque ya no está lleno de aire nomás, ¿no es cierto? Entonces, a toda acción le corresponde siempre una reacción de igual magnitud y dirigida a parte contraria. Hay mucho de dónde rescatar para leer esta parte conceptual de las leyes que, en base a las cuales se resuelven los problemas. Se dan cuenta, esto pareciera una historia nomás, como que perdemos cierto tiempo, pero es en base a estos análisis que se resuelven los problemas, como vamos a ir viendo con posterioridad. Aprovecho casi a tiempo de cerrar esta sesión de contarles la fábula del caballo inteligente. Esta fábula está planteada en un texto que es muy interesante, que se llama Física Conceptual de Paul Hewitt. Y dice Paul Hewitt en su texto que pues el dueño de un caballo carga a su carreta con todo lo que tenía que llevar y le dice, arre, para que cargue. Y el caballo le dice, no señor, yo he estudiado física y de acuerdo con la tercera ley, si yo voy a jalar con, imagínate, 10 newtons todo esto, la carreta me va a jalar con 10 newtons. ¿Por qué? Porque a toda acción le responde una reacción de igual magnitud y dirigida a la parte contraria. Si yo jalo con 10,
este también me va a jalar con 10. Y si yo ejerzo una fuerza mayor de 20 newtons por el principio de acción y reacción, la carreta me va a jalar con 20 hacia atrás, entonces no me voy a mover y por tanto, pues señor, no me muevo y prefiero quedarme aquí parado. Esa es la fábula del caballo inteligente. Y entonces, para su suerte, el dueño del caballo también había estudiado física y dice, esa no es la razón. En realidad, el caballo no está haciendo fuerza sobre la carreta, sino sobre el piso. A ver, ¿cómo caminamos? Caminamos pisando, claro, el suelo, pero no hacia abajo, sino hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Esto se pisa hacia atrás, porque si pisas hacia atrás, entonces sales impulsado hacia adelante. ¿Cómo salen los corredores en la carrera pedestre? ¿No es cierto que se apoyan y los pies ponen contra unos tacos hacia atrás para salir disparados hacia adelante, ¿no? Entonces, en realidad, debemos reconocer que cuando caminamos, no caminamos pisando hacia abajo, sino pisando hacia atrás, para que la acción nos devuelva una reacción que nos impulse hacia adelante. Entonces, el caballo tampoco está haciendo una acción sobre la carreta, sino sobre el piso, y el piso le devuelve y le impulsa. Y la carreta, como está amarrada al caballo, va nomás, y obviamente la sumatoria de fuerzas en este lugar que une la carreta con el caballo es 0, sí, pero es como si tú tuvieras tu mochila a tu espalda, ¿no ve? Entonces, la mochila se tiene que mover contigo, entonces la carreta se tiene que mover con el caballo, pero ¿dónde haces la fuerza? Contra el piso. Y el piso es el que te devuelve la reacción que te impulsa para adelante. Entonces, estos son los principios bajo los cuales se puede empezar a estudiar el movimiento de una partícula. Ya que está aquí este tema de la fuerza de rozamiento, concluiríamos con este concepto más de la fuerza de rozamiento, que es la oposición que presenta, ¿no?, el medio al movimiento de la partícula. Y eso lo decíamos en el agua, en el aire. Hay una fuerza que se opone de acuerdo al tipo de superficie con la que estamos tratando. Puede haber muchas fuerzas que al final estén haciendo que el cuerpo quiera moverse a la derecha, pero en el piso existe oposición al movimiento. Debido a esta estructura, mira, notarán que el piso, como la caja, no son lisos, sino tienen una estructura rugosa. En esa estructura rugosa se está presentando un fenómeno que es la oposición al movimiento, debido a que existe este tipo de región irregular. Si la región de arriba con la región de abajo tienen diferente estructura rugosa, se va a trancar, ¿notan? Entre más rugoso, más difícil de mover. Entonces, esa es la fuerza que presenta la oposición al movimiento, debido al tipo de superficie. Y nosotros entendemos que esa fuerza de rozamiento, que en este caso llamamos cinética, porque se está moviendo, esa fuerza la analizaríamos como la oposición que representa al movimiento, conocida la masa y el peso, ¿no? A toda acción le corresponde una reacción. Entonces, si yo tengo un peso más grande es la reacción, ¿no? Si el peso es pequeño, entonces este normal también es pequeño. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y la parte contraria se llama el principio de acción y reacción, ¿verdad? Y cuando este bloque se mueve hacia la derecha, hay una reacción que es la fuerza de rozamiento cinética. Esta fuerza de rozamiento cinética depende del tipo de superficie y también depende del peso que tengas que mover. No es lo mismo mover una caja de 10 kilos que una caja de 1 tonelada, pues mayor va a ser el rozamiento dependiendo de la masa también. Esa relación está planteada por este ángulo que se llama el ángulo de rozamiento, y tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería la fuerza de rozamiento por la norma. A esta expresión tangente del ángulo de rozamiento se le denomina coeficiente de rozamiento, y de esa manera la fuerza de rozamiento, como pueden notar, se escribe como el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, y la normal es la perpendicular que actúa sobre el plano del desplazamiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento cinética, ¿no?, tiene, de acuerdo con el tipo de material, no olviden, un valor diferente. Resulta que si
el bloque está en reposo, en ese periodo lo que actúa es la fuerza de rozamiento estática, porque está en reposo. Pero cuando ya le logras mover, entonces actúa la fuerza de rozamiento cinética, que es menor que la fuerza de rozamiento estática. A ver si les dicen sus compañeros, moveremos mi carro, está sin batería, y se ponen a empujar. Es más difícil empujar desde cero, pero cuando yo logras hacer mover, entonces ya es más fácil continuar el movimiento. Eso quiere decir que el coeficiente de rozamiento estático es mayor, miren, es mayor que el cinético, porque cuando ya te estás moviendo, el coeficiente pues ya es menor. Otra de las cosas que es importante recordar es que si yo tengo una masa, este ladrillo, imaginen que sea un ladrillo, y está con una superficie, tiene una fuerza de rozamiento. Pero si le pongo de este otro lado, o sea, del lado más delgadito, ¿creen ustedes que varía la fuerza de rozamiento? Sí. Porque uno dice, pues aquí está menos superficie en contacto, ¿cierto? Y aquí dice, aquí hay más superficie en contacto, entonces aquí debe haber más rozamiento. Pero si ven, la fuerza de rozamiento solo depende de la fuerza normal y la normal depende del peso. Como notarás, este ladrillo pesa lo mismo de esta manera que de esta otra manera. Por tanto, en los dos casos la fuerza de rozamiento es la misma, porque solo depende de la normal, que es la perpendicular sobre el plano de contacto. Esa perpendicular tiene que ver con el peso, ¿no? Entonces, como no cambias el peso echado o el peso parado es el mismo. Entonces, notarás que el coeficiente de rozamiento ha de ser el mismo. No depende de la cantidad de superficie en contacto, sino del tipo de superficie y del peso que tengas aplicado. Esa es una conclusión importantísima, ¿no? Bien. Miren, todo lo que hemos visto es solo análisis, ¿no ven? Así sucede, esto pasa. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a las ecuaciones como la solución de nuestros problemas. Las ecuaciones son una consecuencia para resolver los problemas. Los problemas se resuelven con análisis, ¿no ves? Que si hay o no hay rozamiento, que si va a haber o que si no se va a caer, etc. Entonces, primero analizas y después recién dices, y esto lo puedo resolver con estas ecuaciones o con estas otras, de acuerdo al tipo de región, de acuerdo al tipo de superficie, muchas variables que vamos a ir estudiando juntos. Sin embargo, lo que hemos visto es simplemente un repaso de qué es lo que sucede y qué cosas se presentan. Obviamente, cuando hablamos de las fuerzas que actúan sobre una partícula, todavía no hemos dicho si hay articulaciones, si hay cargas variables. Todas esas situaciones son las que vamos a ir desarrollando en el capítulo como tal, ¿ya? Entonces, hoy simplemente, para que no pase la hora sin que hayamos aprovechado la misma, hemos hecho la parte analítica de estos conceptos. La siguiente sesión vamos a continuar con esta exposición, pero no, la siguiente primero vamos a resolver el examen, hemos dicho, ¿no? La siguiente sesión vamos a resolver el examen, les devuelvo sus notas y si están con ánimo, seguimos estudiando dinámica, ¿de acuerdo? Tiene que haber ánimo. ¿Alguna consulta? Hola, ¿están ahí? No, Inge. Ninguna, Inge. Listo. Claro, Inge. Por favor, entren a la plataforma y revisen sus apuntes, ¿ya? Les he mandado el capítulo 3. Para que lo lean. ¿Se entiende? Entren, revisen, lean un poco el capítulo para que la siguiente sesión ya tengan una idea y puedan hacer consultas si amerita, si tienen alguna duda. Ya, aquí nos quedamos entonces, muchachos, para no aburrirles demasiado. Hasta la clase del miércoles, ¿listos? Se cuidan y estudien fuerte, por favor. Nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Les vaya bien.